¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras, más o menos a las 5 de madrugada del día de hoy, hubo un intento fallido de atentado en el aeropuerto de Cúcuta, Colombia. Una persona ingresó por la cerca y con un artefacto que detonó, perdió la vida. Luego colocaron un segundo artefacto en una maleta y 2 policías también perdieron la vida. En total 3 personas. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, sale y dice estas declaraciones acusando y culpando, responsabilizando a Venezuela. Vamos a escuchar al ministro. Repudiamos el acto terrorista en Cúcuta, en el aeropuerto Camilo Daza. Hoy, en 2 hechos consecutivos, primero un individuo que trató de saltar la reja del aeropuerto que tenía un artefacto explosivo, se activó y este individuo feneció. También, inmediatamente llegó el grupo antiexplosivos de la policía con unos soldados y en la revisión que estaban haciendo de un maletín cercano, nuevamente se activó un artefacto y afectó la vida de los policías Reyes y Barreño. Lamentamos su muerte, las condolencias más grandes para su familia, las acompañamos en su dolor, pero también eso nos hace un llamado a seguir en la ofensiva con estos grupos criminales, como las disidencias de la FARC y el ELN, que en la frontera siempre buscan activar acciones terroristas, que planean y financian desde Venezuela y operan y desarrollan en Colombia buscando afectar la actividad y la tranquilidad de los norteamericanos. Dicho esto por el ministro, no es la primera vez que desde el gobierno de Colombia se acusa al gobierno de Venezuela de estar financiando, de estar capacitando, de estar facilitando a grupos extremos que hacen vida allí en la frontera de Cúcuta. Pero ustedes saben qué hay detrás de esto, además de que el gobierno no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad, el gobierno de Colombia. Además de todo esto, que todo se lo barren, se lo tratan de colocar a Venezuela para ellos exculparse. Lo que hay en el trasfondo es una lucha por los espacios estratégicos que ya tiene bastantes años en ese eje poroso de Cúcuta, al norte de Santander, que lamentablemente es frontera con Venezuela. Con la caída del grupo Los Rastrojos, el gobierno de Colombia desde este año, mandó a otros grupos paramilitares, las autodefensas gaitanistas de Colombia, las AGC, a quitar esos espacios que habían ganado otros grupos irregulares. Es decir, lo que te quiero decir con esto es una lucha por el control de la harina, del microtráfico, de las trochas, del contrabando, del secuestro, de las proxenetas, de la prosti y todas esas cosas dañinas que durante décadas han hecho vida allí en la frontera y que se ha complicado erradicar. Hace meses atrás, al presidente de Colombia también atentaron en un helicóptero. ¿Quién fue el responsable? Venezuela. Luego en una unidad militar también atentaron allí mismo en Cúcuta. ¿Quién fue el responsable? Venezuela, según el gobierno de Colombia. Entonces, ahorita mismo en el vecino país hay una cruenta guerra de todo tipo, cruenta entre los paramilitares, los distintos grupos que hacen vida en las distintas ciudades, narcotráfico, gobierno que apoya a paracos, está, cegando la vida. Es un gobierno fallido el de Colombia. Claro, Venezuela le ha respondido
a través de su ministro de la Defensa, a través del jefe del CEOFAN, Domingo Hernández Lares. Y le han dicho que no se meta con Venezuela, que Venezuela no tiene nada que ver. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esa guerra interna que tiene más de 60 años? Lamentablemente estamos en frontera. Lamentablemente somos un país que está allí en el medio de esos enfrentamientos. Lamentablemente somos un país que está cercano al mayor consumidor del mundo y al mayor productor del mundo. No tienen 9 bases militares allí cuidando la harina. Ahora somos nosotros los responsables. Que es una frontera porosa, que es una frontera peligrosa, claro. Miran la cantidad de grupos que hay allí, cada quien tratando de repartirse espacios, territorios, para tener control de todo lo que se genera, porque esa es una industria. Y ahí está metido hasta los huesos el gobierno de Colombia. Entonces, de buenas a primeras, sale este ministro de manera alegre, sin decir nada, sin siquiera tener las primeras informaciones, simplemente diciendo, no, fue Venezuela. Caramba, un poquito más de seriedad y un poquito más de contención en las declaraciones, porque lo que sucedió, los atentados anteriores, que fueron este mismo año contra el presidente y contra una unidad militar, también responsabilizaron al gobierno de Venezuela, y después, según investigaciones que hubo allí en Colombia, no tenía nada que ver Venezuela con nada. Inventaron falsos positivos, llevaron fusiles, armamentos que eran del ejército de Venezuela, puras falsedades. Y ahorita también están diciendo lo mismo, de tal manera que vamos a ver cómo evoluciona este tema, pero repito, todo esto es fruto de esa guerra por los espacios en esa zona fronteriza, para tratar de sacar la harina para diferentes partes del mundo, sobre todo para Centroamérica. Por aquí la tratan de sacar. Todos los días vemos cómo el ejército de Venezuela derriba avionetas. Este año van 56, creo que iban, pero el año pasado fueron más de 100. Pistas clandestinas, pistas con balizaje. Es decir, se tiene que multiplicar la opción de Venezuela para tratar de contener las toneladas y toneladas que salen desde Colombia para ser repartidas por el mundo, pero sobre todas las cosas por el mayor consumidor que está allí en la Estatua de la Libertad, que recibe más del 80% de esa harina que se distribuye a nivel mundial. Es un negocio demasiado suculento, que por eso todo el mundo se pelea y tienen estas consecuencias que están observando ahorita, que hay unos movimientos muy fuertes en Colombia, que donde se ha disparado de manera alarmante la inseguridad, y están culpando también de ello a los migrantes, a Venezuela, todo lo hacen contra Venezuela. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias, será hasta la próxima.